ahora, los que lo han usado. De hecho, la clase anterior hicimos una aplicación en 5 minutos. ¿Ya? Ahora, si quieren seguir perfeccionándose en el mundo Oracle, ¿ya? Lo primero que yo les pido, o lo primero recomendación es que se creen una cuenta en oracle.com, ¿ya? Y tiene material gratuito para preparación de las certificaciones, que eso es lo bueno. Les recomiendan que descarguen ciertos kits de estudio, que son videos, PDF, y además de ellos les pasan motores libres, como el que tenemos nosotros, para practicar, para hacer pruebas y luego certificarse, ¿ya? O sea, por lo tanto, quizá el autoestudio me ahorraría hacer el curso oficial, ¿cierto? Que su compañero lo estuvo cotizando hace algunos días atrás y le era bastante caro, ¿ya? Cotizar el curso, pero sí lo podría hacer por su parte y certificarse en el mundo de Oracle. Entonces, en Oracle, hacer una cuenta y, por ejemplo, hay una parte que se llama training, entrenamiento. Entonces, ahí están todas las tecnologías disponibles que tiene Oracle y en cuáles se podrían especializar. Por ejemplo, vamos a entrar a alguna. Vamos a entrar a certificaciones, por ejemplo, por producto. Entonces, en Oracle nos podríamos certificar no solamente por los motores de base de datos como Oracle, nos podríamos certificar en MySQL también. O nos podríamos certificar en Java, ¿ya? O nos podríamos certificar en virtualización. Entonces tiene distintas áreas. Como nosotros nos convoca a base de datos, estemos un pinchazo para que vean los entrenamientos que podrían obtener ustedes y sacar material oficial para poder dar la prueba de certificación en algún momento. Que después para dar la prueba obviamente hay que comprarla, el voucher, que tiene un costo también un poco más alto que otras certificaciones del mercado. Ahí don Bastián estuvo cotizando cuánto te salía la prueba, el voucher. El costo del voucher en Person View. ¿Solo el examen? Solo el examen. 360. 360 y el curso eran como 400 más, creo. El curso 800. 800. O sea, estamos hablando que la certificación, el voucher más el curso está cerca de los 1.200.000, ronda, ¿ya? Pero está la posibilidad de que ustedes se puedan autoestudiar y agendar la prueba de certificación, ¿ya? Por eso, el momento de obtener la mayor cantidad de certificaciones ahora, vean los precios reales del mercado. Son caros, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí, para hacer un DBA, como quiere ser su compañero, yo entré a la pestaña de Oracle Database Certification y están los 3 puntos que debería usted manejar para las certificaciones. Y aquí aparecen los niveles. Por ejemplo, podría ser certificado en Oracle Database. O también podría ser certificado en MySQL. Pero podría sacar la certificación que es completa, que no solamente administras un gestor de base de datos, sino que también haces aplicaciones. Entonces, esta es más alta que las dos que están a los lados, ¿ya? Con eso tú formarías un verdadero DBA, porque el DBA no solamente sabe de la infraestructura, sino que también programa. Entonces, ahí está, Database Application. Ahora, ¿cuáles son los niveles de Oracle? Su compañero quiere dar un nivel. Ahora, ¿cuáles son los niveles? Ahí están. ¿Ya? Por ejemplo, la primera certificación que darían en Oracle se llama la Oracle Certificate Professional. ¿Ya? Después seguiría Oracle Certificate Expert, Oracle Certificate Associate, ¿ya? Y después terminan con las superiores que son Oracle Master, ¿ya? Estas son las líneas. Las líneas son hacia abajo. Oracle Certificate Professional, Oracle Certificate Master, Certificate Expert, Certificate Specialist. Y la Certificate Associate, esta podría ser una de entrada. Esta es comparativa con la MTA. ¿Ya? Esta es comparativa con la MTA. Entonces usted podría sacar esta certificación, le podría recomendar a su compañero y después seguir con uno de los dos ámbitos. Ahora, ¿qué diferencia tiene esta línea de la otra? ¿Ya? Que en esta tú solamente te especializas en el gestor de base de datos y en esta te especializas en el gestor más en programación. Por lo tanto, la que tiene más validez y más peso es esta, Oracle Certificate Master, porque programas, haces aplicaciones y además eres un DBA. Así que ahí sería bueno echarle un vistazo para que vean los contenidos que entran en la certificación. Yo tengo el curso oficial de aquí, si lo quieren más adelante, se los puedo pasar para prepararse a la certificación, ¿ya? Así que ahí tenemos unos niveles. Y MySQL, ¿por qué ahora tiene certificación? ¿Cuál será el motivo? ¿Cuál fue el motivo comercial que hizo Oracle? Adquirió, ¿cierto?, las licencias de MySQL, los derechos, se los compró a MySQL Developer
y ahora tienen su propia certificación también del mercado. Por lo tanto, también tiene MySQL certificaciones. Está la MySQL Database Administration y está la MySQL Developer, desarrollo y DBA. ¿Ya? Y también tiene sus niveles. Así que es bueno que le den un vistazo, vean en qué quieren especializarse, tomen conciencia de lo que son las certificaciones nuevamente, ¿ya? Autoprepárense y luego tomen un examen, ríndanlo, ¿ya? Así que tenemos varios niveles y las líneas de tiempo y vistas que podrían tener en algún momento con las certificaciones. ¿A usted le interesó este mundo, Bastián? Seguir por acá, ¿cierto? Ahora, cuando tú quieres, quiero certificarme en Oracle, ¿en qué versión? Ahí viene otra pregunta. Por lo tanto, están en versiones. Por ejemplo, están las versiones 11 y 12C. ¿Ya? La versión 12 es la versión más reciente, la versión 11 es la versión anterior del gestor y la que usamos nosotros es la 10, ¿cierto? Oracle 10. ¿Ya? Que es la versión que ya tiene 10 años en el mercado. ¿Ya? Y esa es la certificación en final. Por eso es bueno que aquí saquen el material. Está el curso de entrenamiento, igual Oracle entrega material para estudiar, y está luego la toma del examen donde tú lo agendas en Oracle Certification, y también te puedes inscribir a cursos que ellos también brindan mediante Webex, que son sesiones online, para ir viendo en vivo con algún instructor y ir preparándote. Obviamente algunas son gratuitas y otras son de pago. ¿Qué diferencia tiene en este caso las gratuitas con las de pago? Que en las gratuitas tú te relacionas con el instructor, pero de los 10 capítulos, por ejemplo, del curso, puedes ver 5. Ves la mitad del curso. En la otra tú ves todos los capítulos y te conectas con un instructor y van trabajando en vivo y vas haciéndole consultas para prepararte la certificación. Y él va tocando los temas de la certificación, como los cursos Cisco, ¿cierto? Capítulo a capítulo, viendo los contenidos, haciendo algún ejercicio y preparándote, ¿ya? Así que ahí tenemos unas líneas de tiempo que podrían seguir más adelante y ver si les sirve para lo que ustedes quieran. La academia se llama Oracle University. Así como Cisco Networking Academy, Oracle también tiene su universidad, ¿ya? Donde te prepara para el mundo de las certificaciones. Este es precio del voucher. Este es precio chileno. 94.097 pesos. La certificación, la inicial. Obviamente después eso va subiendo. Así que también podrían hacer la compra y rendirla. ¿Cuánto dura? Ahí está. Dura 90 minutos, 70 preguntas, se pasa con 66%. Ya, ese es el código del examen. Ya, la más barata es esta, 94.000 pesos. Esto solamente es comprar el voucher, no hay curso, ¿cierto? El material usted lo prepara. Uno lo busca, ¿cierto? Está ahí mismo, está ahí mismo. Yo lo estoy, ¿no? Ahí mismo en la página de Oracle tú sacas el curso oficial, el material de entrenamiento, los videos, y si quieres preparación más específica o más personalizada, contratan las clases ahí mismo. Como te comentaba, ahí tú estás con un instructor, te conectas vía Webex, mediante videoconferencia y van haciendo preguntas y van trabajando en vivo con diferentes ejercicios. Y fíjate, los temas que toca la certificación, te preguntan por la instalación del gestor de base de datos, los requisitos técnicos, las configuraciones necesarias en cuanto a los servidores, y te preguntan también sobre procedimiento almacenado, consulta, ¿ya? Administración del servidor, los permisos, roles, como tú creas, revoke otro. Te preguntan sobre lenguaje de DML, lenguaje de manipulación, ¿ya? Los cuatro comandos de
de manipulación, te preguntan también sobre performance, mejorar el rendimiento, respaldo de los servidores, la herramienta, la SSMA te pregunta, todas esas cosas aparecen dentro de los tópicos del examen. ¿Ves? Como más completo que el. Claro, es que acuérdate que el otro es... mira, ahí te preguntan sobre SQL en sí. El otro, la diferencia que tiene es que, como es Microsoft MTA, es Associate, es como el inicial. Y este ya parte de un pie que es un poco más avanzado. ¿Ya? Ojo, el voucher se compra y ustedes tienen un plazo para rendirlo. 6 meses. Tienen 6 meses del momento que compran los vouchers de Oracle. ¿Ya? No es que tú lo compres y son perpetuos, también vencen. Si no, tú agendaste la hora en el centro de certificación y por X motivo no la reagendaste, tienes la posibilidad de 24 horas antes del examen poder reagendarla para no perder el voucher. Si tú, por ejemplo, el mismo día no puedes ir, ya lo perdiste. Tienes que avisar, tienes que reagendar por lo menos con 24 horas de anticipación. Y ahí buscas un centro de certificación Person View y te aparecen los que viste tú el otro día, ¿te acuerdas? Los que te aparecían en Santiago. Y ahí tienes que agendar, te contactan y ellos te dan las instrucciones correspondientes, ¿ya? Para poder dar la certificación. Así que el procedimiento es el mismo, es casi el mismo de los de Microsoft, muy similar. La diferencia es que tú aquí haces la primera parte por tu cuenta y lo primero debería ser crearte una cuenta en oracle.com. Y a los 30 minutos después de completado el examen, te llega el informe a tu correo, donde tú puedes ver, te dice pass o fail. Así, pass o fail. Son los 30 minutos más largos de tu vida, ¿cierto? Pass o fail te dice. ¿Y puedes rendir nuevamente el examen? Sí, lo puedes rendir, pero también hay un plazo. O sea, tú puedes volver a reagendar el voucher, pero así como existen 6 meses para poder comprarlo y rendirlo, no puedes darlo dentro de un plazo de 6 meses el nuevo examen. Entonces, Para el examen tengo que para volver a repetirlo, comprarlo. claro, si quieres repetirlo, puedes comprarlo, pero en 6 meses más tienes que darlo. Ah, No te permiten darlo el otro día ni a la semana. Claro, o sea, lo podrías dar 2 veces al año. En caso de reprobar la primera vez, no sé, pues lo compraste en enero, te preparas todo el primer semestre y lo vas a dar en junio. Ya. Si apruebas, excelente, y después sigues con el siguiente nivel. De lo contrario, lo compra otro voucher y lo das en diciembre. Esa es como la normativa que tiene. ese sería como el MTA, ¿cierto? Claro, como el MTA. Obviamente el precio es muy distinto, por cierto. Estamos hablando que para alumnos vale 7.000 pesos el MTA, pero el precio real del mercado de un MTA no son 7.000 pesos. Un MTA vale mucho más. El MTA está cerca de los 66.000 pesos. 70.000 pesos vale un MTA. ¿Ya? Eso es lo que vale comprarlo. Y el de Oracle acá vale 94, el inicial. Y obviamente, entre más niveles, más caro es, po. El que cotizaste tú, Bastián, era el nivel el que seguía. Sí, pues el MCS. Por eso vale 300 y algo. ¿Cierto? Por eso no valía 90, vale 300. Así que está la posibilidad, po. Oracle.com, entran al link Oracle University y empiezan a sacar material de entrenamiento. Ahí está, po. Si no tienes que estar buscando en internet. Ellos tienen el mismo material con las certificaciones que rinden, po. Así que están al día con los contenidos, po. Así que está el material oficial y ahí tú eliges. Y podría ser de Java, podría ser de otra área, o virtualización, por ejemplo. Tú podrías certificarte en virtualización, en servidores Oracle, en storage. Así que también puedes ver otra área que te pueda llamar la atención. Y esta es su academia virtual que tienen, po. Te hacen clase en vivo y te explica. Clase en vivo para prepararte. O puedes tener una clase que es compartida también. La gratuita es compartida y la clase que es personalizada es la que tú pagas. Esa es la diferencia. Y el resto del material dice autoestudio, ¿cierto? Preparación. ¿Ya? ¿A usted, Alfonso, le interesa alguna prepararse en alguna certificación más adelante? ¿O seguir este mundo del de Oracle ya? Puede ser Java acá, Java, infraestructura, servidores, puede ser virtualización, cloud. Mira, esos son los sistemas operativos de las certificaciones de Oracle. Está Oracle Solaris y Oracle Linux. Sí, también te podría certificar por este ámbito.
¿Usted, Francisca, va a seguir alguna certificación después a futuro? A futuro. ¿A futuro? ¿Y por Oracle no le interesa alguna? ¿No ha visto todavía? No, no he visto nada todavía. Ya. No se hace. Tú Miguel. Tú tenías. Sí, pero tengo que ver de qué vamos. Ahora, si a usted a futuro quieren seguir trabajando en el mundo de las bases de datos y les gustaría certificarse en seguridad de base de datos, que también hay un área, podrían también tener algunas herramientas que les servirían a ustedes de ayuda. Por ejemplo, el mismo sistema operativo Linux, Kali, que dentro de toda su suite o programa que trae, tiene una herramienta que les podría servir para hacer pruebas en base de datos y tiene que ver mucho con la inyección SQL, ¿cierto? Entonces ahí también te serviría para hacer pruebas de seguridad y después certificarte en el área de seguridad de base de datos. Lo bueno que acá es cero costo, podrías armar tu escenario gratis, tener una máquina Oracle por ahí corriendo, ¿cierto? Tener el Kali Linux y empezar a leer la documentación y empezar a prepararte. Entonces aquí también podría ocupar, ¿cierto?, herramientas como las que trae el mismo Kali Linux, ¿ya? Que aquí las tiene. Dentro de la herramienta de vulnerabilidad tiene evaluación de base de datos. De ahí aparecen herramientas para ver, por ejemplo, vulnerabilidad en SQL Server, en SQLite, ¿ya? En MySQL, y una de las bien populares que es para hacer, ¿qué cosa? Inyecciones SQL. Entonces también podrías tener Kali Linux, implementarlo, viene listo, y empezar a jugar con a entrenarte con las opciones que trae. Todo sirve para prepararte para una buena certificación. Todo el material posible que vayan teniendo y compilándolo los sirve para prepararse. Ahí tienes herramientas, mira, de inyección SQL. Aquí, ¿en qué consiste? Que tú mandas la URL de la ruta donde está tu servidor y pruebas las vulnerabilidades que tiene. Aquí sería la dirección IP/apex 2.8080 y te conectarías, por ejemplo, al servidor Oracle y empezar a ver qué falencias tiene. ¿Ya? Y empezar a hacer pruebas de inyección SQL sobre un gestor de base de datos. Así que hay herramientas para hacer inyección SQL, la hay. Te escanea los puertos del servidor, ve qué vulnerabilidades tiene, si le puedes mandar comandos por consola, etc. De los gestores de base de datos que más se hacen pruebas de inyección SQL es el MySQL. Aquí, ¿qué podría hacer, por ejemplo? Yo levantaría una máquina MySQL, un Linux, levantaría la herramienta JSL Injection del Kali y empezaría a empezar a jugar con la base de datos que tiene y mandar respuestas hasta encontrar vulnerabilidades. Así que ahí tiene también herramientas para trabajar. Costo cero. Y te sirven para prepararte la certificación. ¿Le interesa a usted, don Alfonso? Entonces, para Oracle podemos entrar de dos formas. Una de ellas es que entremos por la interfaz web. Otra es que entremos por la aplicación SQL Developer. ¿Ya? Tenemos dos opciones. SQL Developer, ¿cierto?, que la configuramos en la clase anterior, es una herramienta hecha en Java para conectarse al gestor de base de datos. Y nativamente lo que hace el Oracle es levantar un servidor web al cual nos conectamos, que está hecho en Apache también, ¿cierto? Y nos podemos conectar vía web, mediante cualquier navegador, hacia el gestor de base de datos, ¿cierto? Tenemos dos alternativas. Me gusta ocupar el SQL Developer cuando estoy trabajando en un PC siempre fijo, donde tengo la aplicación instalada, y me gusta ocupar la interfaz web cuando no estoy con mi computador, ¿cierto? Desde cualquier navegador, en realidad, o desde fuera de la red. A ver, vamos a hacer una prueba acá en Oracle. Vamos a crear un usuario, vamos a crear una cuenta y nos vamos a conectar y crear una base de datos, al recordar, como lo hicimos en la clase anterior. Recuerden que nosotros creamos un usuario y ese usuario tiene máximo una base de datos, ¿cierto? Es una base de datos por usuario. Entonces, si necesito otro usuario, otra base de datos. ¿Cómo se crea una cuenta? ¿Se acuerdan acá? ¿Cómo crear una cuenta? En gestionar usuario, gestión de usuario. Ahí, crear usuario.
¿ya? Porque yo puedo tener un usuario y ese usuario tiene solamente acceso a una base de datos. Claro, entonces si quiero tener otra base de datos, debo crear otro usuario. Cada usuario, el nombre del usuario va a ser el nombre futuro de la base de datos. Ya, voy a crear un usuario nuevo. Se va a llamar usuario 1. Le vamos a dar una contraseña. Y le vamos a dar todos los permisos a este usuario. Vamos a hacer los permisos para que sea un DBA. Usuario 1, su contraseña y todos los permisos. Y lo creamos. Por lo tanto, la base de datos que voy a utilizar ahora se va a llamar usuario 1, igual que el nombre del usuario que creé. ¿Ya? Aquí yo tengo dos bases de datos, una con mi nombre, que es mi usuario, y la otra con el usuario recién creado. ¿Ya? Entonces debo cerrar sesión y debo entrar con el nuevo usuario. Vamos a probar. Entonces estoy con el nuevo usuario creado. Luego que tengo el usuario creado, entro con el usuario para crear una base de datos. La base de datos va a tener el mismo nombre del usuario luego porque inicié sesión con él. ¿Ya? Para que creemos una base de datos de ejemplo. Entonces entras con el nuevo usuario que crearon y vamos a crear una tabla dentro de la base de datos y la base de datos ya lleva el nombre del usuario nuevo. Entonces las tablas, elementos que nosotros necesitemos de una base de datos se encuentran en el explorador de objetos. Entonces estoy con el nuevo usuario, estoy con el explorador de objetos y creo una nueva tabla. Esta tabla va a quedar dentro de la base de datos que se llama usuario 1. Ahora, vamos a crear una tabla, ¿cierto? Para registrar ciudades de la región. Ciudades le vamos a llamar la tabla. Tabla ciudades. Ciudades, ¿cierto? Ciudades. Ciudades. Característica que hace Oracle, que todos los campos los transforma en mayúsculas, ¿cierto? Las tablas y campos los transforma en mayúsculas. Nuestra base de datos, siempre si tengo la duda, ¿cómo se llama la base de datos en que estoy trabajando? El nombre del usuario con que estoy conectado. R. Rellana, el usuario, Alfonso, el nombre que usted le dio. ¿Ya? Es una base de datos por instancia. Y vamos a crear tres campos. Ciudad código o ciudad código. Ciudad nombre. Y ciudad cantidad de habitantes, o sea, ciudad habitantes, para saber un número cuántos habitantes tiene una ciudad. Código ciudad, nombre de la ciudad, habitantes. Por ejemplo, código 10, Curicó, 200.000. Ya. Tres campos, es de prueba solamente. Solamente de prueba. Entonces, estamos creando la tabla de ciudades dentro de la base de datos usuario 1 con Oracle. Y seleccionamos los tipos de campos. ¿Ya? Los tipos de campos que puedo utilizar, ¿cierto? Los campos más comunes, el varchar, pero también puedo usar el number, ¿cierto? Number. Ahora, si quiero usar el código de la ciudad que sea compuesto, por ejemplo, F1, no me sirve que sea número, ¿cierto? Tendría que ser, por ejemplo, varchar. Ya lo voy a dejar varchar. Varchar puede ser número si yo solamente quiero ingresar ese valor. La ciudad, el nombre la vamos a dejar como varchar y la cantidad de habitantes también la podemos dejar como varchar, ¿ya? Porque nos permite ingresar número y letra. Da lo mismo ahí. Entonces, ahí usted después define si quiere hacerlo number, date u otro más. Y además, escala me dice cuánto el varchar o la cantidad predefinida de caracteres que puede tener, ¿cierto? 4.000 es bastante grande versus los 255 que tenían los otros gestores, ¿cierto? Mucho más grande la expansión de un campo. Guardo mucha mayor cantidad de información dentro de un campo, ¿cierto? Y tendría los tres campos de la base de datos. Luego le digo siguiente. Ahora me pregunta, a ver si los que tuvieron la clase anterior, ¿cómo generamos la clave primaria? Primero yo puedo elegir que esa tabla que estoy creando en este tiempo de vida, ¿cierto? Puede no tener clave primaria, o le puedo decir que se rellene a partir de una nueva secuencia. Eso es cuando es auto incrementable, claro. Pero si yo le digo sin rellenar y yo quiero poner la clave primaria, ¿cierto? Selecciono el campo que se llama sin rellenar. Entonces ahí me muestra
¿cierto?, de la tabla, cuál yo elijo como la que va a ser la clave primaria. En este caso, código. Pero también me da la posibilidad que existe una clave de tipo compuesta, que esa la vimos en la materia en algún momento, que eran claves compuestas, donde dos campos pueden ser clave principal, como clave secundaria, ¿cierto? Eso se refiere a la clave compuesta. El ejemplo que siempre les doy, ustedes como alumno acá, como en el registro de alumnos, los pueden identificar por dos cosas, por el root o por la matrícula, ¿cierto? Entonces root sería la clave primaria y matrícula la clave secundaria o compuesta, para hacer la búsqueda. ¿Ya? De esa forma podríamos, ¿cierto?, registrar o inscribir un alumno que no tuviese necesariamente la nacionalidad chilena y tenga otros datos como un DNI, por ejemplo, que no es el root. Yo lo registraría por la matrícula. ¿Ya? Su código. De ahí nos vamos a siguiente. ¿Ya? Como esta tabla es única y no hay otra tabla que se relacione, no vamos a hacer lo que se llaman tablas foráneas, ¿cierto? No hay tabla foránea. Pero en el caso que hubiese, yo aquí tomo la tabla foránea y me va a mostrar el campo con qué lo voy a relacionar. Primary key con foreign key. ¿Ya? En este caso no tenemos. Es solamente una tabla. Entonces por eso le digo siguiente. ¿Ya? No vamos a hacer ningún tipo de restricción. Le decimos terminar. Y se nos crea la tabla llamada usuarios, perdón, la base de datos llamada usuarios, esquema usuarios, con la tabla ciudades. Abajo se abre el editor SQL y le aparece la misma estructura que estamos haciendo, pero ya en lenguaje de ML, ¿cierto? SQL, ahí está. Se hizo con un create table ciudades, su código, ahí está el varchar, nombre, habitantes, y construyó la primary key que es ciudades, su código de ciudades. Y creamos nuestra primera tabla en esta base de datos llamada usuarios 1 y le decimos crear. Ya. Ahora, a esta tabla que recién creamos le podemos meter datos, ¿cierto? Ahí está. Datos e insertarle un par de datos. Ya, entonces, insertar filas, le vamos a poner unos 3 o 4 registros, unas ciudades ficticias, ¿cierto? Código ciudad 1, nombre Curicó, habitante 200.000, código 2, Talca, no sé, por 400.000, código 3, ¿cierto? Santiago, 5 millones. Unas 3 o 4 ciudades crear. Entonces las podemos crear ahí mismo como registros. Ciudad 1, nombre Curicó, habitantes 200.000. Creo otro. Código 2, Talca, 250.000. Código 3, Santiago. Ahí ustedes pueden inventar los tipos de ciudades y cantidad. 5 millones. Y por último voy a crear una cuarta que se llame Concepción. Ahí le vamos a poner 1 millón. Solamente estos datos son para probar la tabla, ¿ya? No son datos tan relevantes para nosotros en esta ocasión. Y creamos. Entonces ahí tendría 4 registros. Tengo Curicó, Talca, Santiago, Concepción y cada uno con una cantidad de habitantes. Una tabla con un par de registros para hacer la prueba. Ahora, ¿dónde nos íbamos a hacer las consultas SQL? ¿Dónde hacíamos las consultas? Hay un editor de consulta que está en el inicio y ahí está. Como en la clase anterior explicamos. Entonces ahí aparece el, ¿cierto?, comando SQL, introducir comando, que es el editor. Y mandamos una consulta estándar, ¿cierto? Muestre todos los registros de la tabla ciudades. A diferencia de la aplicación SQL Developer, que tiene un asistente para ir ayudándote con las consultas, me va generando en parte el código. Acá no, por cierto, que hay que hacer la consulta directa, no tienen un ayudante de código.
Entonces aquí sería select, por ejemplo, asterisco from ciudades y termino con punto y coma. Yo puedo guardar la consulta, ¿cierto? Como se hacían los procedimientos almacenados, para después llamarla cuando la requiera, o le digo directamente ejecutar. De ahí me trajo los registros buscados. Bien. Os traiga todo de las ciudades, la condición donde su código, perdón, sea igual a 3. Y me trae Santiago, por ejemplo. Entonces estamos haciendo consulta sencilla. La diferencia es que aquí no tenemos ningún asistente, ningún corrector de consulta, así que tenemos que hacerlas tiki-taka, ¿cierto? Que no nos falle nada. Ahí. Podemos ver el historial de consultas, las que hicimos. Ahí están. Las podemos ver en cualquier momento. El tiempo que nos demoramos, o hace cuántos segundos, minutos, hicimos la consulta previa. Ya. Ahí teníamos la primera parte. Y podría guardar esta consulta para ocuparla más adelante. Ahora, esto mismo que hicimos recién, voy a dejar abierta la ventana, la voy a minimizar un poco. Lo voy a hacer, pero mediante la aplicación, ¿ya? El SQL Developer. Esto lo hice mediante la interfaz web, conectado desde el cliente. Ahora voy a hacerlo con la aplicación del cliente SQL Developer. Vamos a ver si podemos visualizar. Entonces, alternativa 1 y alternativa 2 de conexión. ¿Cuál le gustó más, Bastián, de las dos? ¿Web o con la aplicación? Web. Web. Ya. Ahora, como estamos trabajando con una base de datos distinta, tenemos que generar otra conexión también. Cada conexión representa una base de datos. La que hicimos en la clase anterior era de la conexión del primer usuario que creamos. Ahora, como creamos otro usuario, tenemos que generar otra conexión en el programa. ¿Ya? La idea es que para no confundirse le pueden poner el nombre de la conexión como el nombre del usuario que están. Entonces, me conecto a este usuario a esta base de datos. Que esa es el único detalle que tenemos con Oracle, que es una base de datos, un usuario. No como con MySQL, que teníamos un usuario y creamos grandes cantidades de bases de datos. Es una a la vez. Ahora, ¿cuántas tablas podemos crear dentro de una base de datos? No tenemos restricciones, eso sí creo. ¿Cuántos registros podemos guardar? Tampoco. Solamente eso. La única restricción es una base de datos por usuario. Ya. Entonces, ¿cómo se genera la conexión? Bien sencillo. En el SQL Developer. También está en el video anterior. También está en el apunte. Entonces, genero una nueva conexión. Le doy un nombre a la conexión. Ojalá que tenga el nombre del usuario con que me voy a conectar. O puede ser otra cosa. Por ejemplo, le voy a poner Oracle 2. ¿Ya? Usted póngale el nombre que quiera, pero que se le haga lo más fácil de identificarla. Luego, le pide el usuario, que creó hace un rato atrás, la contraseña del usuario, la dirección IP del servidor, donde dice nombre de host, ya, vamos a verificarla, no me acuerdo mucho cuál era, la 8. Y le digo probar conexión. Y ahí genero una nueva conexión hacia el gestor. Guardo y conecto. En la Oracle 2 la nueva conexión que tengo. Entonces me voy a conectar y dentro de la nueva conexión aparece la tabla que hicimos que se llama ciudades. Ahí está la tabla de ciudades que creamos un momento atrás. ¿Por eso pueden trabajar las dos? Sí, puedo trabajar al mismo tiempo en las dos, con web y con la aplicación. ¿Ven? Ahí estoy trabajando sobre la base de datos. Ahí estoy viendo los datos que tiene la tabla.
y los registros que tiene almacenados. Ahora, ¿puedo hacer consultas también con algún editor? Sí. Tiene una pestaña que dice editor SQL. Voy a hacerlo en el Oracle 2. Y pego la consulta que hice hace un momento atrás. Po. Veamos si funciona. Lo ejecutamos y me trae el mismo resultado que estábamos usando con la interfaz web. Es lo mismo en realidad. La diferencia que me va dando el asistente de código, por ejemplo, voy poniendo el where, me dice el where y luego me dice, mira, ¿dónde? Y me dice, traiga el campo. ¿Dónde? Su código me lo trajo el campo, sea igual, por ejemplo, a 2. Me trajo talc, por ejemplo, que era la respuesta a la consulta. Entonces aquí me ayuda, tengo un asistente de código, un poquito mejor. Aparte puedo hacer un modelado de las tablas, ¿cierto? Un modelo como lo hace un editor de diseño, el Management Studio, tiene algunas cosas más adicionales, ambas funcionan. Ahora, lo que podemos hacer es mediante la interfaz web de conexión, pero que no la podemos hacer acá, ¿ya? ¿El diagrama? No, es la aplicación. Estoy viendo el diagrama acá en la base de datos. Es una aplicación. Podemos hacer una aplicación en Oracle que es un formulario donde manipulemos los registros de una tabla mediante tecnología web, ¿cierto? Una mini aplicación. La vamos a hacer. Entonces, vamos a hacer una aplicación en la tabla ciudades. ¿Ya? Y se hace, ¿cierto? En la pestaña que se llama crear de aplicaciones. ¿Ya? Crear aplicación. ¿Ya? Le doy un nombre a la aplicación. En la clase anterior ya habíamos hecho la aplicación 1, así que esta se llama la aplicación 2. Y un número. De hecho, el número va a empezar a incrementarlo porque la aplicación del día miércoles era aplicación 100. Esta va a ser la 101. Y el esquema me dice de dónde lo voy a sacar. ¿De qué base de datos? De la base de datos que se llama usuario 1. ¿Ya? Me pregunta también cómo quiero mostrar en pantalla, mediante informe, pantalla media, tabular. La va a mostrar mediante informe. Y me pregunta desde dónde voy a sacar los datos. Entonces acá le digo que esos datos los voy a sacar de la tabla ciudades. De ahí los voy a obtener. Y le digo agregar página. Luego que tengo agregada la página, voy a siguiente. También me pregunta cómo quiero mostrarla. Le voy a decir con un nivel de separadores. En caso que existiesen muchos registros, me lo va mostrando por páginas por separado. Si no, sería una página interminable, ¿cierto? Que separe la página. Me pregunta si quiero ocupar componentes de otra aplicación hecha. No. Me pregunta cómo quiero entrar a la aplicación. Le digo que va a ser con cuenta de base de datos para que pida usuario contraseña. Y luego elijo el diseño. ¿Cómo quiero mostrarlo en pantalla? Hay varias plantillas con las cuales puedo hacer la aplicación. Puedo elegir una aplicación más sobria. La clase anterior la hice con la 8. Voy a hacerle día con el tema 5. Para ver cómo se ve. Vamos a hacerlo con el tema 5. Y creo. Vamos a crear la aplicación. Puedo guardar el diseño para ocuparlo más adelante. Entonces, la aplicación se creó y yo le digo ejecutar aplicación. Ya. Esta aplicación es mediante web, por lo tanto esa link web yo se lo puedo compartir a mis clientes de la empresa y ya tengo validado la entrada. De hecho,
Sin usuario no valida. Voy a entrar a la aplicación, usuario 1, la contraseña que creamos, me conecto y la aplicación ya está hecho el formulario de búsqueda. Se ha hecho. Entonces tengo un buscador ya, incluso puedo ocupar un buscador select. Busque Talca, por ejemplo, y me trae todo de Talca. Si tengo un filtro. Como este es un buscador básico, le podrían agregar los otros botones que seguirían insertar, eliminar y el actualizar, ¿cierto? Las 4 funciones. Este solamente es un buscador select. Pero funciona. Además, viene listo el exportar los datos a XLS, a Excel. Si quiero llevar esto a una planilla, viene listo. Viene listo el buscador. Tiene un botón borrar ya incorporado. Y por último, cierro sesión con desconectar. Entonces ya tengo una aplicación hecha en poco rato. Este creador de aplicación es lo que trae la interfaz web versus el programa, que no lo trae. De ahí nos conectamos nuevamente a Oracle. Y si quiero volver a ver las tablas de la base de datos, me voy a examinar objetos, examinar tablas. De ahí aparecen ya disponibles. Ahí está la tabla de las ciudades. Y el modelo físico ahí estaría. Hay una sola tabla. No hay ninguna relación. Don Bastián, ¿qué tal trabajas con Oracle? Rápidamente. Bien. ¿Bien? ¿Sí? Ya. Lo último que nos faltaría sería ahora integrar con SQL Server. ¿Qué herramienta existía de Microsoft para integrar a otros gestores de base de datos? El SSMA. SSMA. Entonces, para usar el SSMA, debo instalarlo y se llama SSMA Oracle. Y estaba dentro de las carpetas también que entregamos en las clases anteriores. Hay que instalarlo. Tenéis que instalar primero el SSMA 6.0 y luego el Extension Pack. SSMA para Oracle. Una vez que tengamos listo y configurado, vamos a conectarlo con el SQL Server. Ahí abajito ya se instaló. Entonces se instala primero el SSMA para Oracle y luego le instalan a continuación el Extension Pack. Typical. Sí, no, pero el mínimo costo, ¿cómo funciona eso? ¿Sabéis cómo se hace? ¿Me cuadritos? En programación. Lo mismo que ficha por saber. Eso no me falta. Es fácil. No sé qué
Ya. Cuando ustedes ya instalan el SSMA para Oracle, hay que crear un driver. ¿Se acuerdan que nosotros creamos un driver para que conociese a MySQL? Ese driver también se hace acá en orígenes de datos ODBC. Se hace en el cliente. Y de hecho deberían estar los drivers hechos de hacia MySQL. Ahí están. Ahora, debo crear un driver para que apunte al de Oracle. ¿Y cómo lo creo? Agrego un nuevo driver y lo busco como se llama Microsoft ODBC for Oracle. Y va a aparecer. Entonces, lo busco. Top. Algo. Ese programa. El Oracle X Client. Nos faltó antes. Iniciar el otro servidor. Ahí vamos a ver cómo estamos de rendimiento. Si levantamos el SQL Server. ¿Sí? Listo. Ahí estamos haciendo los drivers. Lo que puede que les pida cuando levanten el SSMA para Oracle es el NetFramework 4.0, así que hay que instalarlo, ¿ya? NetFramework 4.0 en el cliente. Ya. La última parte, jóvenes, ya con eso terminamos. Damos por finalizado ahora que se levanta el mismo programa que ocupamos para migración con MySQL y la lógica es la misma, ¿por cierto? Conectar un servidor, conectar el otro y migrar. Me parece bien. Entonces, ya mañana me lo puedo hacer la otra. No hay que la Por eso ocupé el asistente de SQL Server.
Aquí. La verificación sí, verificar si realmente es mínimo, si no se te da nada. En tu caso, sí. Bueno, para crear la conexión con Oracle, entonces los datos son los siguientes. Se elige proveedor, Oracle Client Provider, modo estándar, la IP del servidor, el puerto, XE como SID, usuario y contraseña. Ahí estoy generando la cadena de conexión ya. Listo. Entonces arriba me va a aparecer ahí está. Tabla. Y ahí está la tabla ciudades, la que hicimos recién. Ahí está la tabla ciudades. Ahí está. Me aparece ya la de Oracle. Ahora, ¿qué falta? Que me conecte en SQL Server y sincronizo. Tal como lo hicimos en el taller anterior. Hicimos la conexión Oracle, después la de SQL Server. Y me creó la base de datos ya. Mira, ni siquiera la había hecho, ya la tengo. Entonces, ¿qué faltaría ahora? Sincronizar, ¿cierto? Ahí selecciono las dos tablas de ambos y le digo migrar primero, convertir y después migrar. Convertir esquema para que lo adapte a SQL Server y luego migrar datos. Y tenemos la migración. Sí, primero convertir y después migrar. Ciudades. Ciudades, las que hicimos recién. Ahí está, ahí la creo. Entonces ya tengo el SQL Server, la base de datos de Oracle, y la migro y la exporto. Como lo mismo que hicimos en la ocasión anterior. Hasta ahí llegamos con Oracle, toda esta parte, toda la migración. Don Alfonso ahí, ¿la preparó la migración? Más o menos. Más o menos. ¿Quieres saber la presentación? No, la migración. La migración. La migración. ¿Qué te entiendes la presentación? Échale un vistazo entonces a los videos que hemos hecho en las últimas clases, la configuración de acá, el apunte que le envié, ya, preparándose para la prueba que viene, con las migraciones. Francisca, ponerse al día, ¿sí?